Hola, les saluda el pastor Luis Solano de Comunidad Cristiana El Reflejo en Llorente de Tibás, San José de Costa Rica. El día de hoy vamos a iniciar una serie de temas relacionadas con el reino de los cielos o el reino de Dios. Es un término muy conocido y muy usado ampliamente dentro de la iglesia cristiana en general. Sin embargo, a veces no estamos tan claros de lo que el concepto representa. ¿Qué es exactamente el reino de los cielos o el reino de Dios? Hablamos con mucha propiedad y con mucha autoridad sobre algo que normalmente ni siquiera entendemos. Entonces, por inspiración del Espíritu Santo de Dios, hemos sido impulsados a iniciar esta serie de temas relacionados con el reino de los cielos, con el reino de Dios. El título de esta serie de temas es El reino de Dios, el reino de los cielos es semejante a. De la misma forma en que introdujo muchísimas veces el maestro de Galilea alguna explicación relacionada con el reino de los cielos. Vamos a iniciar hablando de qué es un reino. Para nosotros no es un término tan común, para nosotros no es tan familiar el término reino o lo que representa precisamente un reino, un rey y una monarquía. Porque nosotros vivimos en latitudes completamente diferentes, somos latinoamericanos, estamos en un contexto político totalmente distinto, donde nosotros hace siglos no hemos tenido contacto con una monarquía, pues nuestros países se independizaron del Reino de España hace muchísimo tiempo, hace varios siglos ya, y desde entonces perdimos prácticamente nosotros el contacto con esta condición política. Entonces empezamos por la definición o empezamos por la explicación de lo que un reino es, y de pronto esta explicación, esta definición nos pueda poner en contexto de qué es exactamente de lo que se trata. La definición que tengo por acá, procedo a leérselas, es la siguiente. Dice reino, del latín regnum. Reino es aquel territorio cuyos habitantes están sujetos a un rey. Se trata de un estado regido por una monarquía, la forma de gobierno en la que el cargo supremo es unipersonal, o sea que lo ejerce una sola persona. Además, es vitalicio, de por vida, y por lo general es hereditario, o sea, el reino es heredado o trasladado a los descendientes del rey. Dice, se emplea en diversas áreas para referirse tanto a una entidad política, al sistema de gobierno de una monarquía, como para señalar la importancia del poder de Dios. También se puede emplear para denominar a una entidad o institución política de extensión territorial. Los reinos se definen principalmente a partir del hecho de quién los gobierna o quién los administra. Entonces, aquí hay detalles importantes que resaltar. Dice, el reino es aquel territorio cuyos habitantes están sujetos a un rey. Dice que es a un estilo de gobierno o una estructura de gobierno unipersonal, donde el poder supremo, la autoridad máxima, la ejerce una sola persona. Que esta persona ejerce esa autoridad de por vida, o sea, hasta que se muera, y que además de esto es hereditario, o sea, que se lo hereda a sus descendientes, a sus hijos específicamente. ¿Ok? Sin embargo, cuando hablamos de reino, no solamente hablamos de una extensión de territorio. O sea, por ejemplo, cuando hablamos del reino de Inglaterra, estamos hablando, además del territorio que corresponde, digamos, al reino de Inglaterra, también estamos hablando de la estructura, de la institución en sí. O sea, de lo que este reino representa
no solamente dentro de su territorio, sino también de manera exterior, ¿ok? ¿Por qué? Porque en política internacional se reconocen a las autoridades de cada uno de los países, y cuando estamos hablando de un reino, se le reconoce la autoridad que ejerce también sobre todos los territorios en los cuales tiene influencia, ¿ok? Entonces nosotros podemos hablar del reino de Inglaterra y podríamos fácilmente identificar que la embajada de Inglaterra, que no está en Inglaterra, que está acá en Costa Rica, pertenece al reino de Inglaterra. De hecho, la diplomacia internacional dice que cada embajada de cada país es territorio de ese país donde esté. ¿Qué significa? Que la embajada de Inglaterra en Costa Rica es territorio inglés. En el momento en que se establece una embajada en cada uno de los países, la embajada, por ejemplo, de Inglaterra, la embajada de España, que son países que todavía ostentan una monarquía, o sea que tienen un reino y un rey, pertenece a el territorio, o sea, es un territorio, es un lugar que está bajo la autoridad de ese reino. Interesante, ¿verdad? Porque la embajada de Inglaterra en Costa Rica no está en Inglaterra, está en Costa Rica. Sin embargo, aún estando en Costa Rica, sigue siendo territorio perteneciente y bajo la autoridad del reino de Inglaterra o del gobierno inglés en este caso específico. ¿Por qué esta explicación? Porque nosotros tenemos que entender cómo funciona la estructura de gobierno de un reino. Es importante que lo dejemos muy claro en nuestra mente para que cuando traslademos estos conceptos al reino de los cielos o al reino de Dios, entendamos cómo es que funcionan. ¿Por qué? Porque cuando se habló del reino de Dios por primera vez, cuando se habló del reino de los cielos por primera vez, todos los que estaban vivos en ese tiempo, todos los contemporáneos de esa época, entendían claramente el concepto de un reino, entendían claramente el concepto de un rey. Entonces para ellos no fue difícil entender de qué se estaba hablando cuando se habló del reino de los cielos o el reino de Dios y todo lo que esto conllevaba. Sin embargo, para nosotros no es igual de fácil. Ahora, es importante además de esto establecer que un reino podríamos señalarle 4 componentes indispensables. Primero, todo reino tiene un rey, correcto. Ahora, todo reino tiene súbditos, o sea, personas que están bajo la influencia de la autoridad de ese reino y de ese rey, obviamente. Todo reino tiene una ley, una constitución, un sistema regulatorio por medio del cual se rige, ¿ok? Y todo reino tiene un territorio. Esto también es importante que lo establezcamos. Ahora, ¿cómo es que nosotros entendemos el reino de Dios o el reino de los cielos en forma más clara? Bien, empecemos por el principio. Génesis 1:1 dice claramente: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Ok? Entonces, el que establece el territorio del reino es Dios mismo. O sea, todo lo creado, todo lo existente está bajo la influencia y la autoridad de Dios, que fue quien lo creó. Entonces, si la Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, eso significa que los cielos y la tierra son territorio de ese reino. Esto es interesante que lo establezcamos desde un principio. ¿Por qué? Porque si nosotros entendemos claramente que Dios fue el que creó todo lo que existe, creó los cielos y la tierra, nuestro planeta y todo lo que hay en él, pertenece originalmente a ese reino. Es propiedad y está bajo la autoridad de ese rey. Entonces, si todo lo que existe, si la tierra misma está bajo la autoridad del rey y es parte del reino de Dios o el reino de los cielos,
¿Cómo es que nosotros no vemos esa esfera de influencia sobre nuestra tierra? ¿Cómo es que la tierra funciona de manera arbitraria, caótica, inclusive si lo queremos ver, sin la influencia directa y la autoridad directa del reino de los cielos? Esto es por la siguiente razón. Cuando Dios crea la tierra, la establece con un propósito particular, la integra como parte del reino de los cielos y tiene como objetivo principal una preparación de todo el territorio, de todo lo que el planeta implica, para poder albergar vida. ¿Qué tipo de vida? Todo tipo de vida. Flora, fauna y de pronto la vida más interesante o determinante en la Tierra, en el planeta, que es precisamente el hombre. Y es que cuando Dios crea al hombre, lo crea y lo establece en la Tierra, que es parte del reino de los cielos, y lo convierte en el Señor de la Tierra. Le dice: vas a enseñorearte sobre toda la creación, vas a enseñorearte sobre todas las criaturas existentes en la tierra que iban a quedar bajo su autoridad. Veamos hagamos un paréntesis pequeño aquí. Durante la Edad Media existían los señores feudales. ¿Qué era un señor feudal? Un señor feudal era una persona que había desarrollado varios territorios, que los tenía bajo su control, y este señor feudal en esos territorios disponía todo lo que hubiera que hacer, ¿ok? Sin embargo, este señor feudal no estaba por su cuenta. Este señor feudal le reportaba o tenía la obligación de someterse a la autoridad del monarca, del rey, o sea, estaba bajo la autoridad del reino al que pertenecía. De la misma forma, si nosotros lo queremos trasladar a este modelo que hablamos del reino de los cielos y la tierra, en particular como parte del reino de los cielos, cuando Dios establece al hombre en la tierra, le dice: usted es el señor feudal, el señor que va a tener autoridad sobre todas estas cosas, pero su autoridad no es ilimitada. Usted me va a reportar a mí. Yo soy la autoridad máxima. Abajo de mí está usted como regente, como señor de toda esta creación que acabo de poner bajo su mando. ¿Ok? ¿Por qué les explico esto? Porque es importante que nosotros entendamos cuál fue la estructura original por medio de la cual Dios estableció esto. ¿Ven? Entonces, a partir de ese momento, el hombre queda como autoridad máxima en la tierra, sujeto a la autoridad del monarca, del rey de los cielos, que es Dios, exactamente. Bien. Sin embargo, hay una usurpación de esa autoridad. Nosotros ya conocemos bien la historia cuando Lucifer planea una manera de derrocar la autoridad del hombre sobre la tierra para quedarse él con esa autoridad. Entonces, en el momento en que Lucifer se hace de la autoridad de la tierra, sometiendo al hombre bajo su esclavitud, la esclavitud al pecado, a partir de ese momento, este territorio, que es la tierra, que nosotros conocemos y entendemos, queda bajo la autoridad de Satanás, bajo la autoridad de Lucifer. Y como nosotros entendemos que Lucifer no le reporta a Dios necesariamente, o sea que se rebeló contra la autoridad del rey, contra la autoridad del monarca, que él está en oposición a Dios, entonces él hace y deshace, y podríamos decir de alguna u otra forma, sin someterse a la autoridad de Dios. Entonces él usurpa este territorio que pertenece al reino de los cielos. La tierra pertenece al reino de los cielos, porque fue establecida por el Rey de los cielos, Dios. ¿Ok? Ahora, el reino de los cielos o el reino de Dios se llama así, se llama de esta forma, porque proviene de los cielos. ¿Ok? Porque si no fuera así, entonces en lugar de llamarle el reino de los cielos,
le llamaríamos el reino en los cielos. Correcto. Y nosotros no estamos en el reino en los cielos. Estamos sometidos bajo la autoridad del reino de los cielos, que está allá, siendo nosotros un territorio que pertenece a ese reino. ¿Ok? Y es de Dios porque es propiedad de Dios. Fue Él quien lo estableció, es Él quien lo sostiene y rige todo lo que sucede en este reino que está bajo su soberanía. ¿De acuerdo? Vamos a leer lo que dice Daniel en el capítulo 7 y el versículo 27. Dice así: y la soberanía, el dominio y la grandeza de todos los reinos debajo de todo el cielo serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo. Su reino será un reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. ¿Ok? La profecía de Daniel está hablando de lo que sucederá en un futuro profético. Dice que todo el dominio, la soberanía, la grandeza de todos los reinos, todos esos reinos que se han instituido para controlar esta tierra que pertenece al reino de los cielos, van a tener que devolver esa autoridad, la van a tener que entregar. Toda esa soberanía, todos esos reinos, todo ese dominio y toda esa grandeza la van a tener que entregar al pueblo de los santos del Altísimo, dice aquí. O sea, al pueblo de Dios. Dice que va a ser un reino eterno y que todos le van a servir y le van a obedecer. Ahora vea lo que dice Daniel en el capítulo 7 y el versículo 18. Dice así: pero los santos del Altísimo recibirán el reino y poseerán el reino para siempre por los siglos de los siglos. Otra vez, los santos del Altísimo, el pueblo de Dios, es el que va a recibir el reino. O sea, va a quedar va a quedar entregado a los verdaderos herederos de ese reino, los hijos de Dios. Y dice que lo van a poseer para siempre por los siglos de los siglos, que va a ser un reino eterno que no se va a acabar nunca. ¿Ok? Bien. Aquí hay un par de paréntesis que lo relaciono con un texto que me gustaría considerar en este momento, que es el que está en el Evangelio de Lucas en el capítulo 12 y los versículos 31 y 32. Vea lo que dice. Estas son palabras de Jesús. Dice: mas buscad su reino, el reino de Dios, y estas cosas os serán añadidas. Es exactamente lo mismo que dice Mateo 6:33. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Pero vea lo que dice el 32. Dice: no temas, rebaño pequeño, porque vuestro Padre ha decidido daros el reino. Exactamente lo mismo que acabamos de leer en el libro de Daniel capítulo 7, donde dice que el reino va a ser entregado a los santos del Altísimo. Aquí lo está confirmando Jesús, donde dice que vuestro Padre ha decidido daros el reino. ¡Qué bien! ¡Qué Padre más espectacular, más maravilloso y más amoroso tenemos nosotros! Ahora, continuando con el tema sobre el reino de los cielos, lo primero y más importante es definir a qué se refirió Jesús cuando habló del reino de los cielos o el reino de Dios. Pero es que no fue Jesús el primero que habló del reino de los cielos aquí en la tierra, fue Juan el Bautista. En Mateo capítulo 3 y el versículo 2, vea lo que dice: arrepentíos, palabras de Juan el Bautista, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Exactamente lo mismo que dice Jesús posteriormente en el mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 4 y el versículo 17. Dice: desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo mismo, exactamente lo mismo que dijo Juan el Bautista. Pero vea qué interesante el detalle de este pasaje en el griego. Según el término griego egiso, que significa se ha acercado,
Una de las implicaciones o una de las aplicaciones de esta palabra egizo es que el reino de Dios está a la mano. Por eso es que cuando Juan el Bautista dice arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado, es arrepentíos porque el reino de los cielos ya está a la mano. O sea, ya el reino de los cielos está aquí. Y Jesús lo vuelve a decir en Mateo 4:17. Arrepentíos porque el reino de los cielos está a la mano. Si nosotros sabemos claramente que el reino es representado por una persona y que el reino es hereditario y el reino es de Dios, porque fue Él quien lo estableció. El reino de los cielos es el reino de Dios. Y Jesús es el Hijo de Dios. Claramente nosotros podemos entender quién es el Rey. ¿Quién es el Rey? El Rey es Jesús, el Hijo de Dios. Y Él dice, el reino de los cielos está a la mano. ¿Por qué? Porque cuando un rey, cuando un monarca visita otro país u otro territorio, este monarca es el representante de ese reino. Pero, como lo dijimos desde un principio, el planeta Tierra no es ajeno al reino de los cielos porque el planeta Tierra pertenece al reino de los cielos. Entonces, cuando el Señor Jesucristo desciende del cielo para venir a estar entre nosotros en la tierra, todavía está bajo el territorio dominado por su Padre, por su reino. Entonces, cuando Jesús dice el reino de los cielos se ha acercado, es yo soy el Rey y estoy entre ustedes. Arrepiéntanse porque el Rey llegó. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos está a la mano. Estoy aquí. Yo soy el representante del reino de los cielos. Yo soy el reino de los cielos aquí, en este lugar. Qué interesante, ¿verdad? Por eso es que es importante que nosotros entendamos esta dinámica, hermanos. Jesús hizo otras expresiones o dijo otras cosas acerca del reino de los cielos, como por ejemplo lo que está establecido o lo que está dicho en Mateo 19:23. Vea lo que dice. Y Jesús dijo a sus discípulos, en verdad os digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Qué significa? Que es difícil que una persona que confía en sus propias posesiones, en su propio poder económico y en su propia capacidad, se someta a la autoridad de un rey al que no respeta, en el que no cree necesitar, ¿ok? Entonces por eso Jesús claramente dice aquí que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. No es que un rico vaya a llegar a entrar literalmente en un lugar que represente el reino de los cielos, porque nosotros somos territorio del reino de los cielos, estamos bajo la autoridad del reino de los cielos. Lo que implica es que un rico no se puede someter a la autoridad del rey de los cielos, Jesús en este caso, porque confía más en su poder y en sus posesiones que en la autoridad de Dios. ¿Ok? Ya leímos el texto de Lucas 12, 31 y 32. Más buscad su reino y estas cosas os serán añadidas. O sea, confíen primero en el reino y no en lo que tienen. Y Apocalipsis, capítulo 1 y el versículo 6, dice lo siguiente. E hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. La revelación que se le fue dada a Juan en el libro de Apocalipsis establece que Dios hace de los suyos, de su pueblo, de sus hijos, un reino. Y que este reino es un reino de sacerdotes para Dios y para Cristo el Rey. ¿Ok? Este es un detalle que no pierda de vista, porque precisamente a partir de aquí, en la próxima explicación que demos, en la próxima
sesión de este tema. Vamos a continuar con ese detalle. Un reino de sacerdotes para Dios y para su Hijo. Que Dios te bendiga y te guarde, que Dios haga resplandecer su hermoso rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia y te dé paz. No se pierda la continuación de esto, va a estar muy bueno. Que Dios le bendiga.